ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Amén. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Que tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, solo para ti, para ti. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa de Juntos. Aprendemos y nos enriquecemos de lo que la Biblia enseña. Este programa que llega a ustedes en este espacio del mediodía para algunos y para otros quizás lo verán de manera diferida en otro momento, pero para nosotros es una alegría poder entrar a
su casa, a su trabajo y con la ayuda del Espíritu Santo llegar a su corazón. Estamos aquí juntos, hemos comenzado una nueva carta epistolar, una carta de Santiago, que no sé, creo que no lo dijimos la vez pasada, pero Santiago, la palabra Santiago es Jacobo. El nombre Santiago, dice, el primer dice Santiago, y Santiago su raíz es Jacob, o sea que es Jacobo, y cuando se trasladó pues ya a nuestro idioma español se tradujo como Santiago, que significaría San Jacobo, Santo Jacobo Santo, o el Santo Jacobo, y Jacob viene de Jacobo, que Jacob es el nombre que se le dio al patriarca Jacob en el Antiguo Testamento. Entonces se dice Santiago. Se considera que algunos nombres también como Tiago, ¿verdad? Es Jacob, o Diego viene de esa misma raíz, Jacob, de Jacob. Este nombre Santiago, que sabemos que era un nombre judío, y por lo cual cuando dice Santiago en la introducción de la carta, sabemos que es un judío el que está escribiendo, al igual que el libro de Hebreos, que no tiene un nombre específico de su autoría, pero sí se considera, solo Dios lo sabe. Pero se considera que sí era un judío el que escribió esa carta, porque toda su terminología estaba dirigida precisamente a los hebreos, y así se llama carta a los hebreos, para aquellos que entendían más la cultura del pueblo judío. Santiago es igual, nos está hablando de una expresión cultural de su tiempo, se levanta como un profeta, con una diatriba para atacar aquellos males de la sociedad, para censurar a aquellos que no andan en los buenos caminos del Señor. Y hay algunas características entonces que estudiamos el día de ayer, pero le decía a mi esposa que no quería dejar de mencionar estos 3 propósitos específicos que uno encuentra en la iglesia. La primera es animar a las iglesias. ¿Y cuánto se necesita hoy en día, sí, verdad? Animar es exhortar, es consolar, ¿verdad? Es fortalecer. Que muchas veces miramos el ánimo como que solo para aquellos que están pasando momentos difíciles, pero en realidad yo creo que todos necesitamos ser animados. Sí, sobre todo en este tiempo de prueba mundial, que nunca pensamos que lo íbamos a experimentar en nuestra generación. Pensábamos que la ciencia había avanzado tanto que iba a ser fácil atacar un nuevo virus, pero nos encontramos que los seres humanos somos finitos, que no tenemos todas las respuestas. Bendito Dios por los avances médicos que se han logrado en poco tiempo realmente, pero nos habla de las pruebas. Y cuando Santiago escribe, porque habla mucho de las pruebas, es porque los cristianos sufrían, literalmente sufrían, ellos eran conminados, eran martirizados, marginados, y obviamente cuando uno está en medio de una sociedad que te quita tus armas de trabajo, te quita tus relaciones, tus conexiones, pues hombre, la prueba viene, porque así padecían muchos cristianos, pues no podían negociar o no podían comprar, o les negaban que compraran algo, tener algo, eran perseguidos, martirizados. Así que el primer propósito de la carta de Santiago es animar a la iglesia. El segundo es corregir los excesos en esas tempranas congregaciones cristianas que seguro están experimentando, porque uno encuentra muchas cosas. Que excesos los tenemos hoy en día, ¿verdad? Sí. De hecho, pensando en esa segunda característica, me parece a mí que una de las conexiones tan fuertes que Santiago nos describe es esa relación tan básica que debe de existir entre la fe y las obras, ¿verdad? Porque como que no le estamos dando la importancia de vida, porque como hay excesos, en ese abismo de excesos se va perdiendo el evangelio puro, ¿verdad? O el puro evangelio, las raíces judeocristianas que deben de tocarnos a nosotros hasta el día de hoy. Si bien es cierto, no somos salvos por obras, ¿verdad? Porque hemos sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo,
pero nuestras obras testifican de nuestra fe en Cristo Jesús. Y precisamente eso lo que hacía el apóstol Santiago, que llegó a ser conocido o tenido como apóstol. Recuerde que no estamos hablando de Jacobo, el hermano de Juan, ¿verdad? El hijo de Zebedeo. Sí, no. Estamos hablando de Jacobo, que era medio hermano del Señor, que llegó a ser patriarca en Jerusalén, pero... Y que nunca olviden, pastor, que cuando lea Santiago siempre piense, el apóstol con las rodillas de camello. Era un hombre de mucha oración. Era de mucha oración. Y por eso esta parte de censurar los excesos. Hoy la iglesia del Señor tiene muchos excesos. Miren que hay congregaciones que le llaman, algunos de sus miembros les llaman los reyes de la casa. Desprende de aquel texto de Apocalipsis, capítulo 1, verso 9. Sí, que nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces han llegado al exceso de decir que aquellos que son los líderes religiosos son los sacerdotes de la casa, y aquellos que tienen recursos, que tienen poder adquisitivo, poder económico, son los reyes de la casa. Yo me pregunto, ¿qué les hubiera dicho Santiago? No lo leen, nunca van a estudiar la carta de Santiago. Incluso hoy yo, porque lo sé, hermanos, porque lo he visto, aquellos que se les llama así reyes de la casa, hasta les dejan la silla de adelante, ¿verdad? A ellos primero, como hizo la Iglesia Católica durante siglos, o quizás lo hace todavía, que se sentaban adelante los potentados. Y eso está sucediendo hoy en aquellos que se dicen ser iglesia cristiana evangélica y buscan los primeros lugares. Deben de leer Santiago y seguro que van a tener de qué arrepentirse. Esos excesos que ocurren en las congregaciones, muchas veces que los adjudicamos al poder del Espíritu Santo, pero no son genuinos del Espíritu Santo. Debemos de tener cuidado, y Santiago pues trata de poner el equilibrio de exactamente cómo debemos de vivir y experimentar. También el tercero y último es señalar la sabiduría que viene de lo alto y animar a los oyentes a vivir con esa sabiduría, ¿verdad? Eso es como el libro de Proverbios, es un libro de sabiduría. El libro de Santiago nos anima, nos consuela, nos conforta, nos exhorta, nos alienta a que podamos nosotros, queridos amigos y hermanos en Cristo, a tomarnos de la sabiduría de lo alto, porque sí, dice él que hay sabiduría animal. Y diabólica. Y diabólica también. Sí, lo vamos a ir viendo, pero también otro detalle importante, ya que somos estudiantes de la palabra, es que Santiago también es conocido como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Así como tenemos el libro de Proverbios, que es sabiduría al día, también Santiago es sabiduría. Yo encontré este pensamiento de un comentarista bíblico, y dice de esta manera, hilvanando el pensamiento del pastor en este último característica, pastor, que acabas de mencionar, que dice, tan arraigados en la ley mosaica y su sistema de obras estaban los judíos cristianos, a quienes Santiago escribió, que él dedicó mucho tiempo para explicarles la difícil verdad de que nadie es justificado por las obras de la ley, según Gálatas 2. Él les declara que aun si ellos, con su mejor esfuerzo, trataran de guardar todas las varias leyes y rituales, lo cual es imposible de hacer, y transgredieran la parte más pequeña de la ley. Dice, esto los hacía culpables de toda ella. Ya lo vamos, en el capítulo 2 lo vamos a ver más claro. Porque la ley es una entidad, y el quebrantar una parte de ella es quebrantarla toda. Precisamente, porque algunos han dicho que Santiago es un libro de obras, pero ese verso en particular que vamos a estudiar en su momento nos habla que si tú fallas en uno de los mandamientos de la ley, equivales a fallar en todos, por lo cual es imposible ser salvo a través de la ley, o es imposible ser salvo a través de las obras de la ley. ¿Por qué? Porque no hay ningún justo, dice la Escritura. Solo Jesucristo, el justo. En Él
es que nosotros podemos ser redimidos. Vamos a ir entonces al primer verso. Primero, Santiago, ya hemos hablado, Santiago entonces es... Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero este Santiago aquí es Jacobo, ¿verdad? Jacobo. Ya aclaramos, ¿verdad? Ya aclaramos y no lo vayamos a confundir con el hijo de Zebedeo que encontramos en los evangelios. Y otra cosa es que Santiago, y escribe, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Este Santiago era hermano, medio hermano de Jesús. ¿Recuerda que aprendimos eso cuando estudiamos el libro de Judas? ¿Verdad? Que había... también es un medio hermano. ¿Te acuerdas tú de los medios hermanos de Jesús? Jacobo, Judas, Juan, Simón. Son cuatro. Son cuatro, falta uno. Bueno, ya, en Mateo, solo sé que en Mateo 23 o 13. Bueno, lo voy a buscar otra vez. Pero el mismo evangelista entonces lo menciona acerca de los hermanos de Jesús, o sea que este era un medio hermano de Jesús. La Iglesia Católica ha dicho a través de sus tradiciones que no, era como hermano, como yo le digo hermano a otra persona, pero no, nada que ver, serán los hijos de José y María, ¿verdad? Que vinieron después del primogénito, que era Jesucristo. Recuerde que la Biblia menciona a Jesucristo cuando se refiere a José y María como el primogénito, pero cuando se refiere a Dios se refiere como el unigénito del Padre, único en su género, no hay otro. Aquí están los hermanos de Jesús, está en Mateo 13, de los versos 54 y 55, y dice aquí, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí está. Y también tenía hermanas, ¿verdad? Y tenía hermanas, pero no se menciona. Muy bien. Ahora vamos a ver la segunda frase, un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí Santiago se presenta, y se presenta como un esclavo del Señor, al igual que su hermano Judas. Imagínense cuánto tiempo negando la mesianidad de Cristo, cuánto tiempo negando la autenticidad de que Jesucristo era el Rey, el Hijo de Dios. De hecho lo negaban, se ponían incómodos realmente, ¿verdad? Creían que estaba loco realmente. Pero ahora aquí Santiago escoge, al igual que su hermano Judas, un título que usted no lo va a ver mucho hoy en día. Escribe el término siervo de Dios. Y este término siervo de Dios significa esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y cuando une esta frase de Dios y del Señor Jesucristo, le está dando entonces la connotación a Jesucristo de su divinidad. Es decir, que Jesucristo es Dios Hijo. Y aquí encontramos entonces a Dios Padre y a Dios Hijo. Y esto nos habla entonces que aunque era un judío de mera cepa, estaba reconociendo la divinidad, la esencia de Jesucristo como Dios. Eso es muy importante. Y es interesante que el Evangelio de Juan lo menciona en el capítulo 7, verso 5, que dice que ni sus hermanos creían en él. Entonces aquí lo vemos, al igual que también Judas no creía, ellos creyeron después de la resurrección. Qué tremendo, ¿verdad? Y mira que no se llama a sí mismo obispo de la iglesia en Jerusalén. No, para nada. No se llama apóstol de la iglesia en Jerusalén, ni patriarca de la iglesia en Jerusalén. No utiliza otro título o referencia que le distinga. La iglesia cristiana a través de los siglos, sin embargo, lo ha considerado un apóstol de Jesucristo. Y yo estaba recordando ahorita porque haciendo un paralelismo con Judas, cuando Judas se presenta en esa salutación, Judas también dice que él es siervo de Jesucristo, dice, y hermano de Jacobo, es hermano de Santiago, de este que estamos hablando. Por eso es que se llegó a la conclusión de que esta carta sí la había escrito Santiago. Entonces, quise hacer eso porque es importante, ¿verdad? Porque algunos decían que eran documentos que habían recopilado y se los habían puesto bajo su nombre, por no creer en la autoría propia de Santiago. Pero cuando Judas lo menciona, entonces esto ayudó en el proceso, porque al igual que la carta de Judas no fue fácil de canonizar,
también la carta de Santiago tuvo sus encontronazos, porque el hecho de que no mencionara la gracia o la salvación. Es que no se habla de la doctrina, por ejemplo, de Jesucristo. Exacto, ¿verdad? pero se habla de la vida. Pero es que sus enseñanzas tienen que ver con lo moral, la ética, la demostración práctica de la fe en Cristo Jesús. Por eso es que Santiago nos ayuda a aterrizar. Y mire qué hermoso, porque Pablo también usaba ese término, Pablo, siervo de Jesucristo. Y mencionamos que un siervo es un esclavo, ¿verdad? Es un doulos, es alguien que tenía un amo. Y ellos dicen, mi amo es Jesucristo. Y también estaba pensando a nivel personal y familiar, llegar ya a edades grandes y reconocer a su medio hermano, sí, con toda su humanidad y su deidad también. No, y cuando él utiliza el término Señor, es el término kurios en el griego, donde también cuando se hizo la traducción del Antiguo Testamento al griego, lo que se conoce como la Septuaginta, la usan ese término Señor también para Elohim y para Yahvé, entonces que son nombres de Dios. Entonces cuando él utiliza, dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo, está diciendo que Jesucristo tiene los atributos de la divinidad, los atributos del Padre, y eso es que comparten una misma esencia, una misma divinidad. De ahí donde nosotros conocemos la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Dios que se manifiesta en tres personas. Que es Dios Padre, Dios Hijo, hablando de Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. Y mira que estos términos de kurios lo usaban también los emperadores. Era obligación para todos aquellos pueblos que habían sido conquistados referirse, por ejemplo, Nerón, el Señor, o César, el Señor. Y eso significaba el dueño de la vida. Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando estudiamos a Baal, en primer libro de Reyes, que aparece Baal y significa Señor. Señor, sí, es decir, al Baal, el Señor de las moscas. De las moscas, de ahí viene el nombre Belcebú, Baal Zebú, o ahí viene el término también que era el Señor de la fertilidad. Pero aquí está hablando del Señor, el Señor Dios, y le está atribuyendo a Jesucristo los mismos atributos de la divinidad. Jesucristo, recuerde usted que la palabra Cristo es la traducción al griego de la palabra Mesías, ¿verdad? Ungido del hebreo. Entonces Jesucristo es el ungido de Dios, tiene la esencia de Dios, Él es el ungido. Por favor, no se deje llevar por tanta gente que hoy dice la ungida, el ungido. No, solo hay un ungido. El ungido comparte de esa unción, ¿verdad? Y trae el Espíritu Santo esa unción sobre nuestra vida. Quizás podamos llegar a decir, qué hermana más ungida, pero no digamos la ungida o el ungido, porque solo hay uno, el Señor Jesucristo es el único acá. Y entonces es hermoso porque Santiago te está diciendo, Jesucristo es Dios. Esto choca con lo que dicen, por ejemplo, la secta de los testigos de Jehová, ¿verdad? Ellos separan porque dicen que Jesucristo es un ser creado. Entonces ellos niegan que Jesucristo es Dios. Esa es una de las razones. Cuando usted vaya a un lugar, lea en algún documento que tengan acerca de la doctrina y lean y vayan al culto. Si Jesucristo no es glorificado como Dios y Señor, mejor salga de ahí. Y lo otro que estaba encontrando en los anales de la historia es cómo Santiago fue pastor de la iglesia en Jerusalén. Dice que más o menos unos 30 años, wow, bastante tiempo. Dice que estuvo arduamente, pero con aquel ahínco, trabajando sirviendo al pueblo judío, ¿verdad? Los que estaban esparcidos por varias regiones y que ya se estaban saliendo de la gracia del Señor, porque acuérdese que en ese tiempo también las herejías estaban de viento en popa, sí, como decimos, ¿verdad? Entonces la más cercana para ellos era el judaísmo, judaizante,
que los querían obligar a los cristianos gentiles a que se judaizaran primero para ser parte del pueblo de Dios. Santiago, ¿verdad?, está escribiendo a todo el pueblo de Dios. Les escribe, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Sabemos que el nombre 12 tiene que ver con las 12 tribus de Israel, pero aquí solamente dice a las 12 tribus. Él está hablando a los cristianos de todo el tiempo, de todo lugar. Como esta era una carta circular, entonces escribe a lo que se conoce aquí como las 12 tribus de Israel. Recuerde usted que los judíos fueron dispersados y formaban sus sinagogas. La sinagoga sustituyó al templo. Los primeros cristianos se congregaban en las sinagogas, incluso en el templo de Jerusalén. Pablo iba donde estaban las sinagogas, que sinagoga significa asamblea, pero era conformada por mínimo de 10 hombres. En las sinagogas judías. De hecho, cuando fue a su viaje misionero, que no encontró, y se fue al río y ahí encontró a Lidia, la vendedora de púrpura, y a las mujeres. Así es. Y comenzó la obra con esas mujeres. Así entró el evangelio en Europa. Ahora, aquí es hermoso entonces, porque esta carta, hermanos, también es para nosotros. Esta carta no es para darle vuelta a las páginas. Es como aprendimos ayer, es quedarnos en uno de esos versos, meditar, reflexionar. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Y esta es una carta que nos va a desafiar a nosotros a considerar nuestra vida, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué tipo de evangelio estamos viviendo o practicando, porque hay muchos de la secreta, ¿verdad?, de que no se quieren dar a conocer, otros quieren llevar un cristianismo a su manera, sin compromiso, aquellos cristianos mariposa que les llamamos, hoy están en un lado, más tarde están en otro lado, hay creyentes inconstantes como el mismo Santiago, lo vamos a estudiar acá en los versos más adelante, que son como esas ondas del mar que van y vienen, pero cuando nosotros tomamos decisiones en el Señor, de hecho, ¿sabías tú que solamente se menciona 2 veces a Jesús en este libro, ¿verdad? Pero vamos a encontrar también esas pruebas que todos vamos a transitar, pero nos enseña el cómo. Amén. Y al final dice salud. Nosotros aprendimos mucho a saludar así en El Salvador, porque cuando se despiden dice salud, pues, pero no, a veces creo que no mencionan la D. La D, solo ¿verdad? salud. Pero creo que viene de aquí, de salud, ¿verdad? Este era el saludo les leo este comentario, es una mejor traducción del griego hairein, que salud, es decir, la palabra tenía que haber sido saludos, ¿verdad? De manera general, ¿verdad? Y se encuentra 4 veces en el Nuevo Testamento. Aquí está íntimamente ligada con Hechos 15:23, si lo puedes buscar, pastora, para ir con 15:23, ya estamos concluyendo, que eso también fue escrito por Santiago, al menos, o quizás por algún secretario amanuense que él tenía, ¿verdad? Como saludos, es una prueba más de la autoría de Santiago, el medio hermano del Señor. Hechos 15:23, porque él escribió estas cosas. Así dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Salud. Esto es así como aprendimos, ¿verdad? Que lo identificaba como el hermano de Judas. Esto lo identifica a Santiago, o a Jacobo, que usó ese término, salud. Bueno, nos quedamos aquí entonces. Vamos a orar en este día, pastora. Padre, gracias por tu palabra. Queremos ser reconocidos como siervos del Señor. En todo lo que hagamos, amén, que el nombre de Cristo sea glorificado. Al descubrir el corazón de este hombre, Señor, enseñándonos sobre cómo debemos de vivir aquí en la tierra, amén, para prepararnos en el cielo. Amén. Ayúdanos a tener el discernimiento espiritual para que podamos
nosotros fortalecernos y ayudarnos a nosotros mismos a entender los principios espirituales en este tiempo que estamos pasando, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Somos la casa del Padre. Una familia para ti.